La sensación es, quiero morirme. El terror me lleva a perder todos los movimientos que mi cerebro empiezan a dictar. La mente se me bloquea y empiezo a llorar y empiezo a llorar y empiezo a llorar. Me paralizaba la vida por momentos, por completo. Lo primero que siento es un escalofrío terrible. Yo no les podía contar el calvario que ese animal me producía. El síntoma inmediato es que empieza el corazón a mí. Les tengo miedo a que me paraliza. Que no puedo respirar, que se me cortan los sentidos. Para mí eso era una absoluta tortura. Fobia a los animales. Las fobias son trastornos de ansiedad que pueden afectar por completo la vida de una persona. Algunos animales, como ratas o serpientes, suelen generar temor en los seres humanos. Pero las fobias hacen que se genere un miedo desproporcionado e irracional hacia un animal, lo que invade cada aspecto de la vida cotidiana y la vuelve imposible. Yo veo una serpiente a leguas y corro. Javier Hernández Bonet es un conocido periodista deportivo en Colombia, con más de 30 años de carrera profesional. Mañana tendremos final frente a la selección ecuatoriana. Estamos aquí en el entrenamiento del seleccionado colombiano de fútbol. Tuvo el infortunio de haber disparado mal. Bolillo Gómez defiende su esquema táctico. Su exitosa labor profesional hace impensable que por momentos su vida se complique a raíz de su fobia a las serpientes. El origen de mi fobia arranca cuando acompañaba a mi padre, estando yo muy niño, a pesquería. Mi padre era un apasionado por meterse a los ríos y tirar el anzuelo y pescar. Y había una hacienda inmensa, la Marcelo. El primer impacto que yo recibí y que me dejó supremamente nervioso y marcado fue cuando, estando ahí en la Marcelo, traían a uno de los trabajadores de la finca, lo traían cargado porque lo había picado una serpiente. De ahí en adelante yo no pude convivir con las serpientes. En Colombia se han identificado más de 200 especies de serpientes. Entre ellas hay 43 variedades que son venenosas y potencialmente peligrosas. Algunas pueden matar a una persona en pocas horas. Aunque sea poco probable hallar una de estas serpientes en el centro de Bogotá, aquella experiencia en su infancia marcó a Javier Hernández Bonet, sin importar en qué lugar se encuentre. Yo tenía en esa época unos 10, 11 años. Y la persona al que vi que traían la víctima de ese ataque de la serpiente era una persona relativamente joven. Fue para mí supremamente impactante ver el rostro desencajado, los gritos de los demás, que se lo lleven, que hay que salvarlo, que esto y que lo otro, buscando un carro para poderlo sacar. Y recuerdo que a los 2 o 3 días nos comunicaron que no le habían podido salvar la vida. Yo empecé a sentir la fobia, a entender que me había marcado el hecho cuando me tocó, por ejemplo, ir a un zoológico. Y cuando fui a pasar por el sitio, por el patio donde estaban las serpientes, yo sentí una repugnancia, un rechazo, como si me hubieran colocado una barrera. Me comió un terror interno que me puso a temblar, y de ahí en adelante yo no pude soportar el ver una serpiente. Carolina Santamaría es una periodista de Bogotá que vive junto a su esposo y su pequeña hija. A los 14 años, mientras trabajaba en una huerta escolar, vivió un hecho que la traumó por completo. Me
dirigí hacia la bodega donde nosotros guardábamos todos los implementos de trabajo, las botas, el asadón, la chaqueta, el pantalón, todo con lo que tú empiezas a trabajar. Cuando me di cuenta, yo había dejado dentro del locker que cada alumno tenía, había dejado afuera las botas. A mí me pareció raro, pero dije, bueno, las cogí rápidamente y me las puse. Y empecé como a sentir algo en el fondo que yo decía, ¿pero qué pasa? Que no me dejan entrar la bota. Entonces yo la jalaba y la jalaba y la jalaba. Y empecé a golpearla contra el suelo, fuerte, fuerte, fuerte. Pero nada, no me entraba el pie. Pues todos como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando yo sentí, cuando el último momento golpeé muy fuerte hacia el piso y sentí que algo se mojó y algo se movió dentro de la bota. Entonces, pues claro, rápidamente la saqué y me di cuenta que salieron 2 ratones negros, asquerosos. Entonces yo lo que hice fue gritar, como que no podía parar de temblar, y desde ahí el asco total. Entonces decidí pues no volver nunca más al cultivo, y así dejé durante mucho tiempo. Pues no pude seguir haciendo lo que más me gustaba, que era eso. Desde el día en que tuve este episodio, a mis 14 años, la verdad, nunca me he puesto un zapato sin mirarlo, ¿no? Sin sacudirlo, siempre. Sean las botas, sea zapatos, sea tacones, sea lo que sea, siempre lo sacudo. Y además porque también con mi pie en ese momento yo lo espiché, entonces pues lo maté prácticamente. Entonces pues me queda en la memoria como vivo o muerto, igual me hace daño, ¿sí? Porque los veo y realmente no puedo, es incontenible. Una reacción fóbica puede parecer un temor exagerado, una reacción que cualquier persona debería poder controlar. La irracionalidad de una fobia la vuelve inexplicable para quien la padece. La gran diferencia que tenemos entre la fobia y los miedos es que el miedo es racional. El miedo es lógico, es aceptable, es un regulador de la supervivencia. En cambio, la fobia es irracional, es desmedido, es desproporcionado, genera conductas que en realidad no son nada saludables. La fobia siempre desarrolla un lado patológico del miedo. Denise Yerien es una publicista argentina de 22 años. El pánico que Denise siente ante ranas y sapos se remonta a su infancia. Yo a los 3 años me voy de vacaciones y ahí tengo una mala experiencia, según lo que me cuentan mis papás. Me encuentro con un sapo de mi tamaño y a partir de ese momento es como que mi vida cambió. Un sapo que mide 20 centímetros puede parecer gigante ante los ojos de un fóbico. Durante su infancia y adolescencia, Denise vio disminuida su posibilidad de vincularse socialmente ante el terror que le generaba la idea de cruzarse nuevamente con un sapo. Durante la infancia nadie sabía nada, porque tampoco yo sabía qué era bien lo que me pasaba. No salía los días de lluvia, no quería hacer nada en lugares abiertos donde podía llegar a ver sapos. Yo sabía y muy bien a dónde había, dónde podía llegar a ver, y por eso evitaba esos lugares. Yo sabía que le tenía miedo, pero no sabía por qué. Cuando sabemos todos que un sapo es completamente indefenso, no hacen nada, en mi miedo yo pensaba que me podía hacer algo y no sé qué, pero por las dudas yo salía corriendo. De pequeño, Javier Hernández Bonet frecuentaba con su familia una zona rural de Colombia, lo que incrementaba sus posibilidades de cruzarse con una serpiente. Esto alimentó su fobia e hizo que su vida fuera por momentos muy complicada. Empecé ya a tomar una gran distancia con ese animal al que definitivamente yo no puedo resistir. Mi padre fácilmente iba a pescar a los llanos orientales colombianos, donde hay cualquier cantidad de animales peligrosos, y para él eso era una dicha, estar en medio de esa aventura. Yo nunca lo asumí como
como una diversión. Para mí eso era una absoluta tortura. En casi todos los fóbicos nosotros encontramos antecedentes en la primera infancia. La mayoría de las fobias se desarrollan antes de los 13, 14 años. Al entrar en la adolescencia, Denise tuvo unas vacaciones en las que su fobia a los sapos haría que fuesen inolvidables, por lo traumáticas. Yo tenía 13 años. Me voy de vacaciones con mi familia a un lugar donde lamentablemente había muchísimos sapos y tuve muchas malas experiencias. Antes de ir a dormir revisaba todas las camas para asegurarme que entre las sábanas no hubiese sapos o ranas o algo, porque me daba terror que eso pudiera suceder. Era un estado de atención constante. Fue un mes viviendo en alerta total todo el tiempo. A pesar de tantas precauciones, Denise tuvo que enfrentarse cara a cara con el objeto de su fobia. Estaba en la pileta, salgo de la pileta y me pongo la bata. Me voy a la cocina y siento un leve movimiento en mi brazo derecho. Y dije, oh no, tiro el brazo y cuando lo revoleo, o sea, hago un movimiento, cuando lo revoleo sale una rana despedida. O sea, había una rana dentro de mi ropa, justo a mí. Solo sé que salí corriendo y empecé a gritar porque obviamente cuando uno tiene ataques de pánico o le agarran esos momentos, perdés el control por completo de vos mismo. Solo recuerdo que gritaba, lloraba y cuando volvía a como tomar la conciencia, a saber lo que estaba pasando, estaba muy agitada, transpirada, lloraba. Era una sensación muy fea. Y a partir de esas vacaciones tomé conciencia de que algo realmente me pasaba. O sea, no era un miedo superficial, sino que era algo que ya me estaba limitando y condicionando a mi estilo de vida. Pensaba, nunca voy a salir, siempre voy a estar en esta, y es una angustia muy grande. Las fobias acorralan. Llevan a quienes las sufren al límite de su angustia. Para ellos parece que no hay salida. El próximo domingo en Obsesión, vivir con miedo. Situaciones Veo cómo gritan y sufro. El corazón empezó a latir demasiado rápido. Me da mucho pánico. que quedan marcadas para siempre. Ella me dice que acaban de matar a mi hermano. Recuerdos traumáticos. ¿Y tú? ¿A qué le tienes miedo? Obsesión. Vivir con miedo. Nuevo episodio. Próximo domingo a las 10. Solo en Nat Geo. Sigue disfrutando nuestra programación gracias a La Farcaína. Alivio para la garganta irritada. El otro lado de la cultura brasileña está en Tabú Brasil. Hoy a la medianoche en Nat Geo. La protección es igual para todas. Nuevo Blade Speed Stick pH Active presenta a Bárbara Blade en la búsqueda de la adaptación perfecta. La protección es igual para todas. Ella las liberará de una vez por todas con el nuevo Lady Speed Stick Professional Protection pH Active, que se adapta a tu pH único para brindar 3 veces más protección. Nuevo Lady Speed Stick pH Active, protección que se adapta a ti. Para llamarlo accidente, no debería haber sospechosos. Fue una masacre de película en la nieve. Investiga junto a Nat Geo los fatales instantes de negligencia humana que se convierten en tragedias. Segundos catastróficos. Nuevos episodios. Todos los lunes a las 10. Solo en Nat Geo. Buscábamos modelos para la nueva ropa interior de Plenitud Active.
Y así conocimos a Marta y a Rubén. Para ellos y para ti, creamos una ropa interior con protección para adultos mayores activos. La primera y única hecha con Cotton Flex, una innovadora tela que se ve y se siente como algodón, para vivir la vida a plenitud. Llegué 2 horas de tráfico para regresar de mi instituto de inglés. ¿Y tú qué haces? Voy a ver una clase en vivo con mi profesora de Open English. Tú tu cursito de inglés online. Hoy me toca con Jenny de California. Ya vuelvo. Hi, ready for today's lesson? Hey baby, how you doing? OpenEnglish.com, inglés online, ahora en toda América Latina. Ya tienes muchos amigos, has compartido casi todo con ellos. Ha llegado el momento de compartir tu colección de autos. Ahora en Facebook puedes tener todos los autos que siempre soñaste con el nuevo juego Speed City. Cumple misiones, aumenta tu experiencia, gana dinero virtual y compra todos los autos y accesorios que necesitas para ser el rey de las calles. Ingresa a Speed City en el buscador de Facebook y conviértete en el mayor coleccionista de autos de la ciudad. Mantenerse en el aire es lo que más les cuesta. Pero ya van por la 10ª temporada. La serie éxito de Nat Geo está de regreso para descubrir la verdadera historia detrás de cada accidente. Mayday, catástrofes aéreas. Todos los lunes a la medianoche en Nat Geo. No lo toman como un juego. Ni se comportan como caballeros. Pero lanceros asesinos. Era un poco fuerte como nombre. Las justas medievales regresan convertidas en deporte extremo en Juego de Caballeros. Todos los jueves a las 10, solo en Nat Geo. Continuamos viendo Obsesión, cuerpos que gritan en Nat Geo. Las fobias específicas a algunos animales hacen que quienes las padecen no puedan tolerar su presencia. Todas las precauciones que un fóbico adopta para evitar el objeto que despierta su pánico pueden resultar insuficientes. El periodista colombiano Javier Hernández Bonet debió sortear un gran escollo al viajar al África por su trabajo, sabiendo que era fóbico a las serpientes. Cuando fuimos a grabar en Sudáfrica, teníamos que grabar un comercial y nos colocaban un balón detrás de una mata en plena selva africana. Y yo me negaba a bajarme del carro. Decía, pongan el balón aquí en terrenito destapado que yo lo pueda ver, pero yo no voy a meter al matorral a buscar un balón, que no sé si de pronto lo que agarro es una serpiente. Pasaron como 15 minutos hasta que me convencieron. Y cuando me fui a bajar del carro, di el primer paso, cuando inmediatamente pasó una serpiente. Y volví encalambrado y me tiré otra vez al asiento. Después el comercial lo tuvimos que regrabar en Bogotá, en un sitio en el que se ambientó como si fuera terreno africano. Hicimos esa toma que nos faltaba, que era la toma del balón. Alejandra Hernández es la hija de Javier Hernández Bonet. Al igual que su padre, ella también es fóbica a las serpientes. Es una fobia realmente que ha sido desde muy pequeña. No tengo ni idea cuál fue la razón o de dónde viene ese pánico. Nunca lo he tratado como de investigar, pero sí es una fobia bastante fuerte a las víboras. Me daba pavor, por ejemplo, salir. Si salía y había pasto o tenía algún campo abierto, realmente era absolutamente miedoso y no lograba como controlar ese pánico. Simplemente es algo que nació, yo creo que nació conmigo. En la familia Hernández, nadie sabía hasta hace un año que el padre y la hija eran fóbicos a las serpientes. El origen realmente no lo sé, no sé cuándo
empezó mi fobia por las serpientes. Lo único que sí sé es que desde muy pequeñita, cuando yo estaba, por ejemplo, en una finca o estaba en una casa de campo, ¿qué pasaba? Yo me quedaba, por más de que tuviera muchas ganas de ir al baño, lo primero que hacía era meterme entre mis cobijas y no salía hasta que de verdad saliera el sol, porque me daba pavor pensar que de pronto por debajo de la cama hubiera una serpiente y que me fuera a atacar. Lo desconocía, pero eso tiene que llevarse, yo creo que los temores tienen que llevar en la sangre. La familia, por ejemplo, de mi madre sí son muy cuidadosos y temerosos de ese tipo de animales. Aunque las personas fóbicas intenten ocultar sus trastornos, igual pueden expresarlos por medio de gestos casi imperceptibles. Esto explica que algunos hijos hereden las fobias de sus padres o madres. Los papás modelamos muchas veces los miedos sin querer. Si un padre va caminando o una madre va caminando con su hijo por la calle, ve un perro y le tiene miedo a los perros y cada vez que pasa por al lado del perro le aprieta la mano a su hijo, no hace falta que el chico escuche que el perro es peligroso. Entiende por el gesto que ese perro es peligroso. Aunque le diga, mirá qué lindo perrito, el gesto ya es tan poderoso que el chico entiende. Uno muchas veces crea desde pequeño comportamientos de acuerdo a lo que ve en su casa, de acuerdo a lo que sus padres hacen. Solo sé que la compartimos y nos vinimos a enterar mutuamente después de mucho tiempo, ya siendo adultos. Finalmente pues hemos compartido y hemos empezado a hablar del tema y a decirnos qué nos produce, y realmente sí es un temor muy grande que yo no había compartido pues con nadie. Los descendientes de una persona con una fobia específica tienen hasta 3 veces más posibilidades de contraer un trastorno similar respecto de otras familias en las que ninguno de sus miembros es fóbico. Pero, ¿existe alguna forma de prevenir para que esto no suceda? El episodio más traumático que he tenido fue cuando estuve embarazada. A los 5 meses, en mi casa llegó un ratón. Y pues la gente que vivía conmigo pues no quería mostrarme que había un ratón, entonces pues trataron de tenerlo como oculto un tiempo, hasta que un día me di cuenta. Evidentemente quedé paralizada, pero lo que más me dio miedo fue porque pues llevaba al bebé adentro. El temor que Carolina sentía por los ratones durante su embarazo era tan intenso que le generó una obsesión por evitar que su hija heredara su fobia. Uno le transmite prácticamente todas las emociones al bebé. Entonces pues me tocó salirme del lugar, ir, respirar, porque olvidarme de que él estaba ahí, pero tampoco puedo pasarle el miedo a mi hija. Hace una semana iba con mi bebé en el coche y pues íbamos hacia el centro comercial y de venida para la casa me encontré con un ratón muerto. Lo primero que le vi fue la cola y de una me remitió al momento en que lo espiché, ¿no? Cuando iba con ella pues yo no sabía qué hacer porque primero me paralizo y además íbamos solas. Entonces me quedé quieta, lo traté de pasar, llegué a la esquina, respiré profundo, traté de calmarme un poco y dije, bueno, ya, lo pasé, está muerto, no puedo hacer nada. Pero entré rápidamente a la casa y me da una piquiña en todo el cuerpo. Cada que me acuerdo me da como, no puedo. La sensación es, no, quiero morirme. No sé cómo se puede controlar. Muchas personas disimulan sus trastornos por temor a ser rechazadas por su entorno. Durante su adolescencia, Denise padeció su fobia a los sapos en silencio, casi sin poder contarlo a nadie. Lo supieron mi grupo de amigas más íntimo, más cercano, las cuales me apoyaron al 100% y fueron de gran ayuda. Pero en el colegio fue también motivo de cargadas. Y yo por eso buscaba aislarme o buscaba alguna excusa para no hacer la actividad que hacían ellos, que yo podía considerar que me ponía en riesgo a mí y quedar en peor ridículo o como una loca. La adolescencia es un momento en el que se define la personalidad, se afirman rasgos y conductas. También es la etapa en la que se refuerzan muchas fobias. Se disparan más las fobias en la adolescencia porque aparece la noción de peligro. En la adolescencia
ya los chicos empiezan a tener un criterio propio. Entonces pueden medir el riesgo, pueden medir el peligro. A partir de un incidente con roedores cuando era una adolescente, Carolina sintió que toda su vida estaba afectada por la posibilidad de cruzarse con ratas o ratones. Cada vez que veo un ratón o tengo un ratón cerca o hablo de los ratones o sea vivo o sea muerto, ya todo me pasa. Me da escalofrío, me tiran las piernas, me da mareo, me dan ganas de vomitar. No los puedo tener cerca y de veras es impresionante. Sí, o sea, como que le da escalofrío y se le cambia el rostro, hasta lo pone chistoso. O sea, uno le da risa verla cuando así como, uy, o sea, y uno le menciona la palabra ratón y inmediatamente ella se transforma. Algunos trastornos afectan en mayor medida a mujeres que a hombres. Sin embargo, los estudios indican que las fobias afectan casi por igual a personas de ambos sexos. No hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres, a pesar de que casi todas las estadísticas muestran que las mujeres podrían tener un 10-12% de probabilidades de la fobia, mientras que los hombres estarían en 8 y 10%. Lo que sí vemos con los años es que muchos hombres se han animado a pedir ayuda y a demostrar que hay cosas que les dan miedo, porque hasta hace unos años atrás, más o menos hasta hace 15 años atrás, era muy difícil que algún hombre se acercara a pedir psicoterapia por algún miedo en particular. Carlos, el esposo de Carolina, trata de ayudarla con su fobia. Cree que la forma de hacerlo es, en vez de ocultarla, enfrentarla abiertamente. La molesto, entonces ella, pues también lo hago como para que lo enfrente, porque digamos ella toda la vida lo que ha hecho ha sido como ocultarlo, negarlo, no contar, ¿sí? no hablar del tema, no le gusta ni siquiera que no diga la palabra ratón, a ver qué dice, y pues realmente en esos momentos es en los que yo le digo, pues enfréntalo. ¿Un ratón? No sé si antes le estoy haciendo mal, pero yo lo disfruto. El peligro de exponer a una persona contra su voluntad a un objeto al que le teme es el de reforzar el miedo. O sea, si uno cree que llevando simplemente a la persona que le tiene miedo al objeto que le teme, sin que medie un trabajo, sin que medie una explicación, sin que medie la capacidad de la persona de distinguir que ese objeto no lo va a dañar, no es lo adecuado y no está bien, y lo más probable es que refuerce el miedo. Con mi esposo, él no sabía muy bien de la fobia hasta cuando ya empezamos como a convivir juntos y ya después del nacimiento de nuestra hija. Ahí fue cuando él se dio cuenta que realmente es fuerte. Entonces, pues, él es el único como que sabe realmente cómo es. A veces la familia no entiende lo que está pasando, quiere ayudar, pero está confusa. Pero bueno, pero supéralo. No, o sea, no sé quién sabe qué chip le movió allá en su mente que hizo que no le permita superar eso. Cuando tratamos a un paciente fóbico, tenemos que incluir la familia. Llámese la esposa, llámese los padres, llámese a veces inclusive algunos compañeros o los amigos que son del día a día. ¿Por qué? Porque para el paciente es muy importante entender que lo que él tiene no es una debilidad, sino que es un trastorno de ansiedad. ¿Para qué? Para que no lo censuren, para que no lo discriminen y para que puedan apoyarlo en su tratamiento. Ni a mi familia, ni a mis amigos más cercanos, ni a nadie pues, de mi círculo social creo que sepa que tengo esta fobia. O sea, porque trato de tenerla completamente oculta, porque me la nombran y ya empiezan cualquier cantidad de recuerdos y de sensaciones que pues no quiero vivir, no quiero pasar. La reacción de su familia era lo que más preocupaba a Denise, que no se atrevía a revelar lo que sentía cuando veía un sapo. Era una frustración muy grande porque yo sentía también que como hija los estaba decepcionando a ellos. Y por otro lado, bueno, la angustia que eso genera. Yo no les podía contar el calvario que ese animal me producía. Para mí era un miedo irracional y lógico que me paralizaba la vida por momentos, por completo. En un fóbico,
el que la familia no lo comprenda es frustrante. Lo que genera primero es miedo, ansiedad ante la situación, pero el que no lo entienden genera en ellos frustración, rabia, y eso hace que la persona se aísle. Entonces, cuando los demás no entienden su dolor, usted no se siente parte del grupo. No hacía más que quizás estar sola un rato, pensar cómo podía, porque aparte pensaba que Los autos quedaron involucrados en... soy un bicho raro, porque nadie le pasa esto, y es algo muy común. Que la persona con fobia lo sienta. ¿Se le puede tener miedo al amanecer? Ojalá nunca despertara. ¿O es más común tenerle fobia a un animalito? Yo sabía que le tenía miedo, pero no sabía por qué. Junto a Nat Geo, descubrirás que hay miedos raros. Ya yo siento que la gallina me va a atacar. O que no eres el único que los padece. Las cucarachas voladoras son... Temor. Una absoluta tortura. Fobia. Para mí fue muy difícil aceptar que soy claustrofóbico. Pánico. Empiezo a llorar y empiezo a llorar. No es posible vivir así, ya no puedo. Obsesión. Vivir con miedo. Estreno todos los domingos a las 10. Solo en Nat Geo. Colonia de Lacoste, la camisa polo de Lacoste, la colección de fragancias. Es horrible, pero es que... El otro lado de la cultura brasileña está en Tabú Brasil. Hoy a la medianoche en Nat Geo. Coco te trae los zapatos más cómodos, modernos y al mejor precio. Búscalos en más de 600 tiendas a nivel nacional o en nuestra tienda virtual www.cocofactory.com de forma fácil y segura. Calzados Coco, ponle coco a tus pies. Te contamos toda la historia. Drogas, negocio redondo. Todos los martes a las 11 en Nat Geo. ¿Sabías que los mayas desarrollaron un sistema de calendarios con información astronómica? Para recopilar esta información, construyeron una serie de observatorios tales como el que se encuentra en Chichén Itzá, donde también encontrarás otras estructuras arquitectónicas como pirámides, plazas, acueductos y canchas de pelota. Presentado por México, Mundo Maya 2012, la cuenta que hará historia. Una nueva era comienza. Para llamarlo accidente, no debería haber sospechosos. Fue una masacre de película en la nieve. Investiga junto a Nat Geo los fatales instantes de negligencia humana que se convierten en tragedias. Segundos catastróficos. Nuevos episodios. Todos los lunes a las 10. Solo en Nat Geo. Durante esta temporada, asegura un buen viaje. Evita inconvenientes. Antes de salir, visita tu Chevy Express más cercano, donde podrás realizar revisión y mantenimiento preventivo de tu Chevrolet. Y no olvides usar el cinturón de seguridad. Chevrolet, siempre contigo. Gases, burbujas de aire que te inflan, aprietan y aparecen sin avisar, pasando malos ratos por culpa de los gases. No dejes que te molesten. Elimínalos con Fladoril,
La válvula de escape que elimina gases y flatulencia. Alex ahora es Claire. Ella ahora es Jim. Well, my real name is Jim. Y juntos son marido y mujer. You may kiss the bride. El sexo opuesto los apasiona tanto que decidieron hacer lo propio. So you had a penis and now you have a vagina? En un sorprendente estreno lleno de transformaciones. I am a little worried about having a boy. Especial Transgénero. Estreno domingo 6 de mayo desde las 10 en el Super Domingo de Nat Geo. Continuamos viendo Obsesión. Cuerpos que gritan en Nat Geo. Existe una enorme variedad de fobias a animales, que representan el 3% de todos los trastornos fóbicos. Para una persona fóbica, no hay nada más atemorizante que la imposibilidad de controlar aquello que le provoca miedo. En Bogotá hay muchos ratones, se ven, se sienten además en la calle, en las alcantarillas, siempre en los lugares como bajos, ¿no? Como oscuros, así. Por la zona donde vivimos, digamos, uno por la calle es normal en algunos momentos ver ratones estripados o muertos así en la calle. De hecho, aquí en la casa, digamos, hay temporadas en las que aparecen ratones. Debido al ambiente contaminado en que habitan los roedores y al potencial contagio de enfermedades como la toxoplasmosis o el hantavirus, es habitual que produzcan rechazo en las personas, sin que eso implique una conducta fóbica. Tenemos miedo a ciertos animales que nos han dicho que son peligrosos. Creo que ninguno de nosotros va a querer salir con un león. El habitual rechazo que las ratas generan en la mayoría de las personas se multiplica en los fóbicos, que deben adaptar sus costumbres para no cruzarse con un roedor a su paso. La fobia modifica mi vida en que pues estoy siempre pendiente cuando salgo a la calle de dónde piso, ¿no? De siempre estar caminando y mirando pues a dónde voy. Trato de no pasar por las alcantarillas, siempre trato como de evitarlos todo el tiempo. Y cuando hemos tenido ratones aquí en la casa, pues se ha transformado hasta la misma dinámica de la casa. Toca dejar al perro con la puerta cerrada al patio, porque pues el ratón se puede entrar y pues Carolina, digamos, ella dice, lo peor que me puede pasar es que yo esté aquí sola y que se entre ese ratón. Y pues yo no me imagino esa situación. Si yo estando ahí se desespera de ella sola, pues no sé cómo reaccionar. Los mismos roedores que generan pánico a infinidad de fóbicos se convierten en objeto de estudio dentro del laboratorio. De esta manera la ciencia busca respuestas para conductas tan complejas como las fobias. En el campo de los estudios neuroanatómicos y neurobiológicos de la fobia y los trastornos de ansiedad, se usan muchos ratas y ratones, por supuesto. Por ejemplo, se le asocia un estímulo que es inicialmente neutral, un sonido, cualquier cosa, con un estímulo negativo. Por ejemplo, una patada eléctrica a una rata en una jaula. Eso a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, genera una reacción de evitación. Inmediatamente la rata escucha el sonido, aunque no le des la descarga eléctrica, ya tiene la reacción. Entonces ahí ya tenés un animal que ha desarrollado una conducta similar a la de la fobia. Cómo influyen distintos mecanismos neurobiológicos, distintos fármacos, o cómo influye el aprendizaje, cómo influye la genética, y vos podés empezar a estudiar. Una persona fóbica puede experimentar síntomas tan solo con imaginar el animal al que teme. Imagino que hay ratones en los lugares oscuros, en la calle, por decir, debajo del asfalto, pues en los parques, en lugares con huecos. Los imagino grandes, peludos, asquerosos, sucios, así sea negro, blanco, gris. La cola me parece impresionante porque pues se le ve como la sangre, o sea, además que no es de color, es color piel, pero parece que pasar la sangre por ahí, no, eso es, con dientes gigantes. Los síntomas y reacciones físicas que provocan las fobias alteran el funcionamiento del organismo. Lo primero que siento es un escalofrío terrible. Siento que se me engarrotan los músculos, que me paralizo y empiezo a sudar frío. El terror me lleva a perder todos los movimientos que mi cerebro empiezan a dictar. Hay mucha gente que corre o grita
Yo realmente no salgo a correr ni gritos, no me puedo mover, no puedo hablar, no puedo con eso. Es sentir que me ahogo, que no puedo respirar, que se me cortan los sentidos, o sea, como no poder tener el control de mí misma. La fobia de Carolina llega incluso a impedirle pronunciar la palabra ratón. Evito decir totalmente la palabra ratón, o sea, creo que ahí es el foco de todo. Con solo nombrarlo ya puede pasar por mi cuerpo, por mi vida, por mi mente, cualquier cantidad de cosas. Entonces evito totalmente la palabra, por eso borro totalmente de mi mente que exista. Una reacción se activa en presencia del objeto al que se teme, pero también la imaginación puede disparar síntomas y reacciones físicas. El fóbico tiene la situación o la creencia de que está alterada su percepción. Por ejemplo, ve una soga tirada en el medio del bosque y si tiene fobia a la serpiente va a salir corriendo casi como si ve una serpiente. Las fobias específicas generan una interferencia emocional. Los primeros síntomas físicos están ligados a un sistema más autónomo, donde el sistema simpático, la alerta, la taquicardia, el sudor, el mareo, las ganas de escaparse, de correr, bueno, todo eso que está ligado al sistema de alarma que tenemos en nuestro cerebro, se activa cada vez que tenemos el estímulo fóbico enfrente. No pienso solo en el momento de verla, sino el momento que pueda pasar después de que este animal te ataque. Simplemente pienso en que en algún momento este animal va a venir y me va a atacar y voy a perder mi vida. El síntoma inmediato es que empieza el corazón a mil. Yo empiezo a sudar y me da un susto tan impresionante que lo único que me da es la mente se me bloquea y empiezo a llorar sin ningún motivo como claro, o sea, es un motivo pues de ver un pequeño animal y empezar a producirte tanto bloqueo, porque es un bloqueo mental que te produce que realmente es impresionante. El miedo es tan grande que no calculo que yo puedo ser más grande y más poderosa que un animal tan pequeño, sino que realmente siento que me va a atacar y me va a poder causar la muerte. Una persona tiende a paralizarse cada vez que se expone, por ejemplo, a la rata, a la víbora o al sapo, en general porque hay una reacción cerebral donde la información que le genera el cerebro le está diciendo alerta, cuidado, esto es peligroso. Independientemente de que si es real el peligro, pero es un mecanismo que nosotros tenemos automático, que es un mecanismo de seguridad, que bueno, es la reacción del miedo, afortunadamente nos permite sobrevivir. Las reacciones fóbicas resultan ilógicas y difíciles de asimilar para quienes las presencian. Y así quienes las experimentan quedan aislados e incomprendidos. Siempre gritaba. Hay veces que yo no me escuchaba gritar, por ejemplo. Y gente que estaba conmigo me decía que sí, había gritado. Me bloqueaba, tenía taquicardia, luego venían como unos mareos, náuseas.